En esta presentación vamos a hablar del proceso de disolución y cómo este mismo se relaciona con el proceso de absorción y los diferentes modelos que se utilizan para analizar la disolución. Entonces tenemos básicamente que hay dos modelos que nos permiten hacer esta relación. Uno es el modelo dinámico de disolución y el segundo sería el modelo estático de disolución. A continuación vamos a explicar brevemente en qué consiste o en qué se caracterizan estos dos modelos. El modelo dinámico va a considerar en primer lugar la permeabilidad de los fármacos a través de la membrana, además de la disolución, o sea, de su solubilidad. Y en todos los casos asume condiciones zinc o sumidero. ¿Cómo se logran estas condiciones zinc? Pues normalmente utilizando un volumen de disolución muy elevado. Además, toma en cuenta la zona anatómica del organismo, en este caso del intestino, y la importancia de este modelo es que nos va a permitir obtener varios parámetros que ayudan a establecer una clasificación de los fármacos de acuerdo a su solubilidad y su permeabilidad. Esta clasificación, que se le da este nombre, clasificación biofarmacéutica de los fármacos contenidos en formas dosificadas de liberación rápida, los agrupa en 4 clases. En la clase 1 vamos a tener los fármacos que presentan alta solubilidad y alta permeabilidad. En la clase 2, fármacos con baja solubilidad pero alta permeabilidad. En la clase 3, alta solubilidad, baja permeabilidad. Y en la clase 4, baja solubilidad y baja permeabilidad. Esta clasificación es muy utilizada en los estudios de biodisponibilidad y sobre todo en lo que se llaman bioexenciones, que son estudios que se realizan para algunos fármacos en los que no es necesario evaluar la biodisponibilidad y la bioequivalencia in vivo, sino que se podrían hacer inclusive in vitro. Entonces es un tema que retomaremos más adelante en el curso cuando veamos el tema de equivalencia terapéutica. Por otra parte, el modelo estático de disolución se va a basar únicamente en consideraciones sobre el fármaco, es decir, aquí no interesa ninguna zona anatómica del organismo. Ahora, este modelo es muy importante porque nos va a permitir un par de cosas. La primera es estudiar la velocidad de disolución del fármaco puro, sin los excipientes, y a esto se le va a llamar velocidad intrínseca de disolución. Pero además nos va a permitir estudiar la velocidad de disolución a partir de la forma farmacéutica que contiene el principio activo. Y aquí entonces hablaríamos de velocidad aparente de disolución, claramente analizando entonces cuál es el efecto de los excipientes y la forma farmacéutica en sí. Bueno, independientemente del modelo que se utilice, lo usual es representar el resultado de los estudios de esta manera: una cantidad de fármacos disuelta acumulada en función del tiempo. Y esto pues nos va a presentar una curva, ¿verdad?, que empieza a crecer y tiende hacia un valor máximo, ¿verdad?, que será al máximo que es posible disolver en el medio disolvente que se tiene. Con respecto a esa curva, la representación gráfica corresponde a una función matemática cuya expresión pues sería esta que podemos ver acá. Tiene esta forma, donde la función del tiempo sería la cantidad disuelta a un tiempo t. Esta a minúscula que aparece en el exponencial la vamos a llamar como la constante de disolución, y la a mayúscula o K1 sería la cantidad disuelta a tiempo infinito, Q infinito. Por lo tanto, ya haciendo las respectivas sustituciones, pues esta sería la expresión, digamos, de acuerdo a cómo nos interesan los parámetros para ese tipo de curva. Cantidad disuelta a un tiempo t, cantidad disuelta a tiempo infinito es igual a 1, perdón, multiplicado por 1 menos e a la menos la constante de disolución por el tiempo. Y los resultados que se pueden obtener con esta función o con esta representación gráfica nos van a permitir obtener parámetros de disolución que van a caracterizar el proceso de disolución con un alto grado de fiabilidad.
Precisamente estos parámetros utilizados para caracterizar estas curvas los podemos clasificar en tres categorías. Están los puntuales, que son magnitudes que se miden o se calculan directamente de los datos experimentales. Por ejemplo, el T50 o T85%, o sea, el tiempo necesario para que se disuelva el 50%, el 85% o el porcentaje que queramos de la cantidad inicial, o la cantidad disuelta porcentual o el T10%. Luego tenemos parámetros funcionales y no funcionales. En los funcionales, para obtenerlos se requiere, como su nombre lo indica, una función matemática que nos permite describir con un alto grado de confianza la cantidad de fármaco que se ha disuelto al pasar el tiempo. Lo que debemos considerar acá es que cualquier partícula sólida, cuando se disuelva, puede originar cinéticas de disolución diferentes según las condiciones en las que ocurre el proceso y las técnicas que se utilicen. Por eso los modelos que se utilicen van a tener o no una base físico-química. Sin embargo, en nuestro caso, que nos interesa para estudiar esta cinética de disolución, utilizaremos modelos con una base físico-química. Entonces, cinética de orden cero. ¿Cuándo podemos observar una cinética de disolución de orden cero? Por ejemplo, cuando procuramos disolver una pequeña cantidad de un producto sólido en un volumen grande de disolvente. De esta manera, la cantidad de sólido es tan pequeña con respecto al volumen total del medio disolvente que la influencia de la cantidad que se va disolviendo es despreciable. Y el proceso entonces podríamos considerarlo independiente de la concentración, lo que daría origen a una cinética de orden cero. Así como regla general podemos decir que se presentará una cinética de orden cero cuando la cantidad disuelta no es mayor del 10% de la solubilidad total del producto. Entonces, cuando la cantidad disuelta es menor o igual a 0.1 por la cantidad o la solubilidad total en el medio disolvente para el producto. Entonces, para establecer la relación matemática o la función matemática de una cinética de orden cero, vamos a partir de la ecuación de Noyes-Whitney. Vamos a considerar la cantidad de fármaco por disolver en la forma farmacéutica y supongamos que la superficie del fármaco que está expuesta al medio de disolución es constante, o sea que el área superficial va a ser constante. Entonces la ecuación de Noyes-Whitney nos quedaría de esta manera, entendiendo que la cantidad disuelta tiende a infinito menos la cantidad disuelta tiempo t, pues sería la cantidad que queda por disolverse, o sea, lo que faltaría por disolverse a un tiempo t. Con respecto al diferencial t es igual a menos la constante de disolución, porque es de orden cero. Por integración, y vamos a considerar un parámetro que se conoce como el tiempo de latencia, que lo vamos a representar como un t0. Este tiempo de latencia es porque en muchos casos, aunque pensemos en una forma farmacéutica sólida o como una tableta, cuando se pone en contacto esta tableta con el medio disolvente, no necesariamente de inmediato se puede cuantificar lo que se ha disuelto, sino que debe transcurrir un tiempo mínimo para que la cantidad disuelta sea detectable. Ese tiempo es el que se conoce como el tiempo de latencia. En muchos de los casos que vamos a analizar, digamos en el contexto del curso, podríamos obviar este tiempo de latencia y supondríamos que en el momento que la tableta entra en contacto con el medio disolvente, se disuelve y se puede determinar esa cantidad disuelta. Entonces en esos casos vamos a obviarlo. Pero puede ser que en algunos ejemplos no, y entonces considerando ese tiempo de latencia, la ecuación quedaría de esta manera. Verá, la cantidad disuelta a tiempo infinito menos la cantidad disuelta a un tiempo t, vean que esta resta, ¿qué representa esto? La cantidad que queda por disolverse. Será igual a menos la constante de disolución por el tiempo transcurrido entre el tiempo corrido menos el tiempo de latencia, ¿verdad? Realmente el tiempo de lo que se ha venido disolviendo, más la cantidad disuelta a tiempo infinito, ¿verdad? Claramente esta resta es una variable, cantidad por disolverse, y este es un tiempo. Entonces vemos que hay una relación lineal entre la cantidad que queda por disolver y el tiempo.
Gráficamente, pues lo que obtendríamos es algo así, ¿verdad? Una línea recta con pendiente negativa. Pero entendiendo que aquí lo que estaríamos graficando en el eje Y es la cantidad que queda por disolver, ¿verdad? Evidentemente, al avanzar el tiempo, lo que queda por disolver va disminuyendo. La otra posibilidad es que se presente una cinética de orden 1, que realmente es la más probable y frecuente. En estos casos vamos a asumir que el área superficial es directamente proporcional a la cantidad por disolverse. Es decir, que la superficie que está en contacto con el medio disolvente va a ir cambiando conforme avance el tiempo. Entonces esto es muy importante, ¿verdad? Podemos decir que la cinética de disolución es de orden 1 o podríamos decir que el área de su superficie sólida es proporcional a la cantidad por disolverse. Y en este caso, igual partiendo de la ecuación de Noyes y Whitney, la función matemática quedaría de esta manera. Bueno, esta sería la ecuación de velocidad, que una vez integrado nos da esta expresión, que reacomodando los términos y aplicando logaritmos nos daría la relación lineal entre el logaritmo de la cantidad que queda por disolver en función del tiempo. Y aquí también estamos considerando el tiempo de latencia. Gráficamente, aquí estaría representado una cinética de orden 1. En esta primera curva sería la cantidad remanente, ¿verdad? Lo que queda por disolverse. Y en esta más bien que va creciendo sería la cantidad disuelta, que es la curva que habíamos visto al principio, hace unas diapositivas atrás. ¿Verdad? Esta es la de la función que acabamos de poner y esta es la de cantidad disuelta. Si utilizáramos la escala logarítmica, pues entonces esta sería la ecuación. Aquí sería considerando un tiempo de latencia. Y vean que lo que se obtiene es una línea recta con pendiente negativa. ¿Verdad? Tiempo de latencia, recuerden, es a partir del momento en el cual ya es perceptible la cantidad que se ha disuelto. Por otro lado, recuerden, habíamos dicho, además de los parámetros funcionales, tenemos los no funcionales, que son los que se obtienen con modelos que son independientes de la cinética de disolución. Nuevamente aquí tenemos parámetros puntuales como el T50, la cantidad disuelta a los 30 minutos, cantidad máxima disuelta o tiempo en que aparece la cantidad máxima disuelta. También se habla de eficiencias de disolución o de momentos estadísticos. Muy bien. Estas curvas de las que hemos venido hablando, ¿verdad? Donde representamos la cantidad disuelta acumulada en función del tiempo, se les conoce también como perfil de disolución. Y a veces resulta útil, con diferentes finalidades, comparar los perfiles de disolución, ya sea de un mismo fármaco en diferentes condiciones o de un mismo principio activo en formas farmacéuticas diferentes o de productos que comparten el mismo principio activo pero fabricados por laboratorios diferentes, ¿verdad? Hay muchas posibilidades de hacer estas comparaciones. O inclusive un mismo producto fabricado por el mismo laboratorio pero que se le ha cambiado algo, ya sea algún excipiente o algo en el proceso de fabricación y entonces queremos comparar el desempeño en cuanto a disolución. Entonces, para todas estas posibilidades se utiliza la comparación de perfiles de disolución. Cuando esto se realiza, verá que estos perfiles los vamos a entender como porcentaje disuelto versus tiempo o cantidad acumulada disuelta versus tiempo. Se puede determinar experimentalmente si la velocidad de disolución de un fármaco contenido en dos formas farmacéuticas producidas por diferentes laboratorios es semejante o no, y si son o no necesarios otros estudios in vivo, verá como una de las tantas aplicaciones de la comparación de perfiles. Ahora, esta comparación no puede ser visual, ¿verdad? No puede ser subjetiva, por lo que deben utilizarse aproximaciones matemáticas. Por ejemplo, hay un modelo que establece dos parámetros de comparación que son independientes del proceso de disolución, es decir, no importa si la cinética es de orden 0 o de orden 1, y estos parámetros son los que se conocen como F1 y F2, siendo F1 el llamado factor de diferencia, que corresponde a una medida del error relativo porcentual entre las dos curvas. O sea, es una diferencia porcentual de las dos curvas a cada tiempo
de tomas de muestras. En este caso, cuando se calcula el factor de diferencia, si este valor está entre 0 y 15, indica que las curvas son superponibles. Y el otro factor es el llamado factor de similitud o F2, que es el más utilizado, se utiliza mucho más que el F1. Y cuando se calcula, si su valor está entre 50 y 100, indica que hay similitud de las curvas. Acá, en esta diapositiva, lo que podemos ver es las fórmulas que nos permiten calcular ambos parámetros. ¿Okay? En el caso de F2 hay unas consideraciones muy particulares que veremos en la diapositiva que sigue. En el caso de F1 se calcula tal cual aparece aquí la fórmula, ¿verdad? Siendo n todos los datos que se hayan recopilado. R hace referencia a las cantidades disueltas a cada tiempo o porcentaje disuelto a cada tiempo del producto de referencia o el que se está asumiendo como referencia, y T hace alusión a la cantidad disuelta a cada tiempo o porcentaje disuelto a cada tiempo más bien del producto que queremos comparar, lo que llamaríamos el de prueba. Pero en el caso de F1 se consideran todos los puntos evaluados u obtenidos. Para F2 sí se requieren algunos requisitos, sobre todo si lo que se quiere hacer es algo un poquito más contundente. Se deben utilizar al menos 12 unidades de cada producto. Es decir, si son tabletas, 12 tabletas o 12 cápsulas. Como mínimo se deben obtener 3 tiempos de muestreo. Lo usual es que sean un poco más, pero mínimo 3 tiempos de muestreo. Ahora, a la hora de hacer el cálculo de F2, solo puede incluirse un tiempo una vez que una de las formulaciones alcance el 85% disuelto. Entonces, lo que uno debe fijarse es a cuál tiempo alguna de las dos formulaciones, ya sea la de referencia o la de prueba, alcanzó el 85% disuelto. Si a un tiempo da un valor exacto de 85%, significa que entonces tenemos que tomar un dato más. Si lo que tenemos es, por ejemplo, a un tiempo se obtiene un valor de 80% disuelto y en el tiempo que sigue hay 86% disuelto, ya ese de 86 está por encima de 85, entonces hasta ese valor es que se considera para el cálculo de F2. Todo lo que está después no se toma en cuenta. Y otra cosa muy importante es que el coeficiente de variación de las cantidades medias disueltas no debe superar el 10% para los muestreos más allá de los 15 minutos. Y entre los 10 y 15 minutos se permiten coeficientes de variación de hasta el 20%, porque recuerden que estamos trabajando con al menos 12 unidades. Entonces lo que hay que trabajar es con el valor promedio, pero que ese coeficiente de variación entre esas 12 unidades se ajuste a estos valores.